Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sara Parra y les doy la bienvenida al salón. Hoy les voy a dar algunos consejitos de maquillaje para ojos para que se hagan un look increíble para la noche. Así que comencemos. El primer tip que te voy a compartir y es perfecto para un maquillaje de noche es el primer y el polvo translúcido en los párpados. Esto va a hacer que el maquillaje nos dure muchísimo más toda la noche, que las sombras se vean muchísimo más coloridas. Vamos a aplicar el primer en el párpado móvil del ojo y luego de esto vamos a aplicar un poco de polvo translúcido en los párpados. Seguido de esto vamos a aplicar cualquier sombra que hayamos escogido y esto va a hacer que el color se vea aún más vibrante y va a hacer que de verdad te dure absolutamente toda la noche. El otro tip que les tengo y de verdad que a mí me funciona muchísimo es aplicar la pestañina no como normalmente la colocamos de abajo hacia arriba, sino que vamos a colocarla atrás de tus pestañas. Es decir, vamos a aplicar de arriba hacia abajo un poco en la parte superior de las pestañas y luego aplicamos normalmente de abajo hacia arriba. El segundo tip que quiero darte, y sé que te va a solucionar un montón la vida cuando tengas un evento o tengas hasta una entrevista de trabajo y quieres que tu maquillaje se vea muchísimo más profesional, vamos a utilizar dos colores de sombras, pero en este caso vamos a utilizar otra vez el primer. Lo que vas a hacer es utilizar una sombra de ojos en todo el párpado del ojo y luego de esto vas a utilizar el primer. El primer lo vas a colocar en todo el párpado móvil del ojo y lo que vas a hacer es que con una brocha redonda lo vas a curvar para que te quede un espacio en blanco para aplicar otra sombra. Para esto necesitamos una brocha de punta redonda. Esto lo que nos va a hacer es que la punta redonda va a coincidir con nuestra curvatura del ojo. Lo que sí te recomiendo es tener muchísima paciencia porque al principio nos queda un poquito más movido, un poco más corrido, pero todo esto es de practicar y de tomarle el gusto. El tercer tip que quiero darte, y de verdad es algo que a mí me gusta mucho y que ahorita está muy en tendencia y que lo tengo puesto, es el cat eye, pero no es el normal cat eye, sino vamos a agregarle una línea pequeña al interior. Lo que vamos a hacer es con una brocha con una punta en diagonal y vas a tomar una sombra café o un delineador líquido que tengas, vas a crear una línea que va al exterior del ojo, pero en este caso vas a hacer una pequeña línea en el interior que va desde el lagrimal hacia la nariz. Lo vas difuminando hacia arriba y vas creando tu curvatura del ojo. El cuarto tip que quiero darte, y es perfecto para alguna fiesta, cuando vas a salir en la noche o tal vez en una reunión de día, y es utilizar nuestra sombra de ojos como delineador. Esto de verdad me ha solucionado un montón la vida cuando no encuentro algún pigmento o cuando no encuentro el tipo de color que me gusta. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente: yo voy a tomar mi brocha con la que normalmente siempre me hago la línea y voy a tomar un poco de fijador de maquillaje. El fijador de maquillaje lo que va a hacer es convertir nuestra sombra un poco más líquida. Luego de esto lo que vamos a hacer es crear la línea. En este caso yo voy a utilizar un color más vibrante, un color más neón para que se aprecie bien cómo puedo realizar la línea. Para este quinto tip y para lograr un maquillaje increíble para la noche vamos a utilizar nuestro truquito anterior, pero esta vez vamos a utilizarlo de manera diferente. Vamos a utilizar nuestro pigmento como delineador, pero vamos a utilizarlo en la parte inferior del ojo. Es decir, vamos a crear un cat eye, pero esta vez vamos a empezar desde la parte inferior del ojo hacia arriba. Para esto igual vamos a tomar nuestra misma brocha y lo que vamos a hacer es empezar a hacer la línea con la que te haces el cat eye, empezando desde la parte de abajo del ojo hasta arriba. Espero les haya gustado estos consejitos, que los pongan en práctica y sigan conectados a más consejos en el salón.